Gauchos del cosmos. Gauchos del cosmos. Hoy presentamos Luces en el fondo del mar. Las noches en la costa marplatense eran frías y solitarias, especialmente para el cabo Juan, quien estaba encargado del turno nocturno en una base militar ubicada a unos pocos kilómetros de la ciudad. Desde su garita de vigilancia, situada en una posición estratégica frente al vasto océano Atlántico, el sonido del viento y las olas eran sus únicos compañeros. El horizonte parecía infinito, una línea donde el cielo y el mar se encontraban en una oscuridad impenetrable. Pero algo en esas noches empezaba a inquietarlo, algo que lo llevaba a cuestionar lo que veía. Durante sus primeras noches de servicio, Juan comenzó a notar algo extraño, unas luces que se movían en el horizonte. Al principio pensó que eran simples barcos o aviones en la distancia, reflejos comunes en una base costera. Sin embargo, con el paso de las noches, empezó a darse cuenta de que esas luces no se comportaban como nada que hubiera visto antes. Se desplazaban a gran velocidad, pero lo hacían en completo silencio, sin el sonido de motores o el estruendo de las hélices de un helicóptero. Además, su movimiento era errático, aparecían de manera repentina, se movían en línea recta y desaparecían, como si flotaran por encima del agua. Juan intentaba convencerse de que no eran más que fenómenos naturales, pero algo dentro de él le decía que había más de lo que sus ojos podían percibir. Inquieto por lo que estaba presenciando, Juan decidió hablar con sus superiores sobre las luces. Durante una mañana, después de su turno, se presentó en la oficina del teniente. Este lo escuchó con paciencia, pero cuando Juan describió las extrañas luces, el rostro del oficial mostró una sonrisa sarcástica. «Son solo reflejos, cabo. Probablemente alguna embarcación o alguna maniobra de avión de la Marina. No te preocupes por eso. Tu mente está jugando contigo, después de tantas horas en vigilia», le dijo el teniente claramente, sin darle la importancia que Juan sentía que el asunto merecía. Las palabras del oficial no lograron calmar sus preocupaciones, y Juan regresó a su puesto, frustrado, y con la sensación de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Una semana después, la atmósfera en la costa cambió de manera repentina. Esa noche era inusualmente fría, y lo que más llamaba la atención era que el viento había cesado por completo. La calma era tan densa que el aire parecía inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Juan estaba en su garita, observando el horizonte con más atención de lo habitual. Mientras sus ojos recorrían el mar oscuro, un extraño zumbido invadió sus oídos. No era un sonido fuerte, pero era claro, constante, como un murmullo grave que vibraba en el ambiente. Inquieto, salió de la garita para investigar, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una nave, una estructura que no se parecía a nada que hubiera visto antes, estaba aterrizada a unos pocos metros de él, flotando apenas por encima del suelo. La nave, de apariencia metálica y curvada, emitía una suave luz azulada que iluminaba el pasto y las rocas circundantes. Su forma era fluida, sin bordes definidos, como si se hubiera diseñado con una tecnología muy superior a la que Juan conocía. Aunque estaba frente a él, no emitía ningún sonido, salvo el extraño zumbido que lo había alertado. Con el corazón palpitando de manera descontrolada, Juan intentó procesar lo que estaba viendo. No era un helicóptero, ni un avión, ni una nave de algún ejército extranjero. Era algo completamente desconocido para él. Antes de que pudiera reaccionar, unas pequeñas figuras emergieron de la nave.
Eran seres de baja estatura, no más altos de 1,5 metros, con cuerpos delgados y cabezas desproporcionadamente grandes. Sus ojos brillaban en la oscuridad y se movían con una precisión casi mecánica. Juan los observaba con terror y fascinación al mismo tiempo. Las criaturas comenzaron a caminar lentamente, deteniéndose para recoger muestras del suelo y del pasto, como si estuvieran investigando la tierra en la que habían aterrizado. El instinto militar de Juan finalmente lo obligó a actuar. Sacó su arma reglamentaria y con una mezcla de temor y coraje gritó con firmeza: ¡Alto ahí! ¡Este es un lugar militar! ¡Retrocedan o disparo! Los seres, al escuchar su voz, se detuvieron de inmediato. Levantaron la mirada y por primera vez Juan sintió que lo estaban observando. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que nunca podría haber esperado. En lugar de responder con palabras, escuchó una voz en su cabeza. «Tranquilo, no estamos aquí para hacerte daño», le dijeron, pero no habían movido los labios. La comunicación fue directa, telepática. El terror que sintió Juan fue indescriptible. Su mente luchaba por comprender cómo esos seres podían comunicarse con él de esa manera. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Era como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. Sus músculos se tensaron y la sangre dejó de correr por sus venas. Todo su cuerpo quedó inmóvil y antes de que pudiera reaccionar, su visión comenzó a oscurecerse. El mundo se apagó para él en cuestión de segundos. Horas más tarde, el cabo Arnaldo llegó para relevar a Juan en su turno. Lo encontró tendido en el suelo, pálido y helado. Estaba inconsciente, su rostro mostraba una expresión de terror. Al ver la escena, Arnaldo corrió hacia él y desesperado llamó a una ambulancia. Juan fue trasladado al hospital militar más cercano. Cuando despertó, estaba en estado de shock, incapaz de articular palabras coherentes. Lo único que murmuraba eran frases desconectadas sobre luces en el mar, seres pequeños y una nave desconocida. Los médicos decidieron mantener a Juan internado durante varios días. Los psiquiatras que lo examinaron sugirieron que había experimentado un episodio de estrés extremo, quizás alucinaciones provocadas por el agotamiento. Sin embargo, Juan sabía que lo que había visto era real. No era producto de su imaginación. Aunque su cuerpo se recuperaba lentamente, su mente estaba marcada para siempre. Las noches en la costa ya no serían las mismas, y el recuerdo de aquella nave, de aquellos seres y de esa comunicación telepática jamás lo abandonaría. Cuando finalmente fue dado de alta, Juan ya no era el mismo hombre. Su mirada había perdido el brillo de antes, y aunque intentaba seguir con su vida, el peso de aquella experiencia lo consumía. Nadie en la base volvió a mencionar el incidente, y el relato de Juan fue archivado como una simple anécdota de una noche extraña. Pero para él lo ocurrido en esa noche en la costa marplatense fue real. Desde entonces, vivió con el miedo latente de que esas luces en el horizonte volvieran algún día. Gracias por quedarte hasta el final del video. Realmente lo aprecio. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre el tema o si tienes alguna pregunta. Y, si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Muchas gracias.